Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Tardes, profe. Eh, ¿Cómo están? Se ha propuesto una actividad para que hagan en el foro, en las distintas comisiones de trabajos prácticos, y entiendo que ya las están ejecutando. Van a encontrarse con que los docentes de cada comisión van a ir respondiendo las dudas, preguntas que haya respecto de la lectura de la apología. Nos estamos deteniendo particularmente en esta primera unidad, ya vamos a comenzar a ir más rápido, como decía alguien en el chat el otro día, mucha información de golpe, así fue la clase anterior, pero porque estamos haciendo ese movimiento, iniciando de a poco, pero tomando No muerde una fuerte. aceleración cada vez mayor. Ey, tranquilo. No era una actividad obligatoria la del foro, sino que podían participar quienes así lo deseaban, ¿sí? Sí son obligatorias las actividades que tengan que ver con la lectura de los textos de los prácticos, sea la guía de resolución del cuestionario, Muerde. en este caso, y la evaluación que van a tener en la clase respectiva de prácticos. Eh, la actividad está subida en cada comisión. Ellos todo tiene que Sería venir. Sería como un foro de consulta Max, ey, para, dime, ¿qué te quito? ¿sí? Perdón, profe. Sí, Agustina, ya porque ¿tenés la tarde el micrófono prendido? veo si voy mañana, si no el martes. Chicos, apaguen los micrófonos. Bueno, eh, retomo entonces. No era una actividad obligatoria, pero recomendable y tiene que ver con las actividades de consulta de las que pueden participar. Yo doy consultas online en caso de que lo necesiten. Acuerden con las coordinadoras de la comisión, eh, que son las JTP, Paula Ramírez y Jennifer Bandoni, y ellas me van a hacer saber para yo armar un Meet y tener las consultas. Sobre todo esto cuando pensemos en el parcial. Todavía no está establecida la fecha del parcial. Vamos a reestructurar esa fecha, ¿sí? Les vamos a avisar con tiempo, no va a ser como está ahí en el cronograma. De hecho, hemos sacado el cronograma para reformularlo, teniendo en cuenta también que se ha corrido el horario de una de las comisiones del martes al miércoles. Todo lo que tenga que ver con eso lo van a ir resolviendo con el coordinador de la Comisión 1, Alejandro Fernández. Y si hay que hacer algún traspaso, en fin, lo van a ir viendo con él y con los otros coordinadores. Es muy probable que el parcial se tome no al interior de cada comisión, sino fuera del horario de clases habitual, que ahí veíamos que puede ser el viernes o en su defecto el sábado, ¿sí? Les vamos a avisar con tiempo, tenemos que armar una, eh, una autorización, tenemos que ver con FAPSI esta posibilidad, porque no disponemos de otro tiempo y de otro espacio por el uso de las aulas. Bueno, dicho esto, no me voy a detener aquí. Claro, el parcial no va a ser el 24, no va a ser virtual, va a ser presencial. Si pueden hacer el trabajo práctico solo porque no he conseguido un grupo, convérselo con el coordinador, la coordinadora de su comisión, no va a haber problema. En fin, voy al punto de la clase entonces. Hablamos sobre la hermenéutica, la clase pasada estuvimos viendo sobre la hermenéutica del sujeto, este texto de Foucault,
que su primera clase en el Collège de France en el año 1982. Allí va a plantear un abordaje del sujeto, si bien los griegos no hablaban de sujeto, Foucault hace una hermenéutica, precisamente una interpretación de que ese ser del que hablan los griegos, ese hombre, ese ente, se lo puede ver desde la perspectiva del sujeto. En tanto, es un objeto de investigación para Foucault. Foucault, filósofo, se pregunta acerca de en qué consiste que el hombre griego se ocupara de sí mismo. ¿Qué decían de esto ellos, los griegos, particularmente en la figura de Sócrates, que además está representando esa inquietud o ese intento de conocimiento de sí mismo que involucra la preocupación no solo por sí mismo, sino por otros y por el mundo en general? Eh, Me siguen preguntando en el chat, lo del parcial ya quedó aclarado, que va a ser, no va a ser el 24, va a ser en otra fecha que les vamos a avisar, probablemente sea viernes o sábado de manera presencial. Cierro ese tema provisoriamente y vuelvo a lo de la hermenéutica. Entonces, eh, es fundamental entender que lo que Foucault está proponiendo es cómo se piensa una relación del hombre, Sócrates en este caso, del sujeto en general. Si tomamos al sujeto de carne y hueso Sócrates, o el sujeto colectivo hombre griego, o si tomamos cualquier perspectiva del sujeto, yo les decía que es un supuesto, de algo tenemos que partir nosotros mismos como sujetos, sujetos de conocimiento, pero sujetos de una acción también, que nos posicionamos como agentes de una actividad. ¿Y qué buscamos? La felicidad, realizar la justicia, y preguntarnos por la belleza, acceder a la belleza, realizar acciones buenas, si lo vemos desde el punto de vista ético, preguntarnos por lo que sea la bondad, el bien, todas estas cosas que son las preguntas filosóficas, por otra parte, son cosas de las que se ocupa un sujeto. Insisto, los griegos no tienen la noción de sujeto. La noción de sujeto es una noción que va a aparecer en la modernidad recién, con René Descartes. Pero eso va a ser posible a través de a partir de los desarrollos de Sócrates, Platón y, como vamos a ver en esta clase si llegamos, Aristóteles, que va a hablar de la sustancia, de la metafísica. Bueno, ¿alguna duda, pregunta respecto de la hermenéutica para ahora sí comenzar con Aristóteles y poder unificar estos temas que están dando cuenta del conocimiento de sí, de la inquietud de sí, del conocimiento en general? Ya hemos visto cómo era el conocimiento en Platón, un conocimiento sensible referido a la opinión, de lo que no tenemos una certeza absoluta, y un conocimiento inteligible referido a la ciencia, el verdadero eh, conocimiento o acceso al ser, que es el acceso a las ideas, y que él le llama episteme, doxa y episteme. Ese es el conocimiento para Platón. Vamos a ver cuál es el conocimiento para Sócrates, perdón, para Aristóteles. En Sócrates ya lo vimos, que el conocimiento tiene que ver con este encuentro con la verdad, pero que es una verdad referida al conocimiento del concepto universal. Pero el concepto universal no como ideas en Platón, sino el conocimiento de las virtudes. Ya les doy la palabra, ¿sí? Y en ese sentido, las preguntas que están dando vuelta en estos filósofos, algunas de ellas al menos, que ustedes ya las habrán inferido, tienen que ver con qué es la justicia como virtud, pero también como valor que rige la comunidad humana, en aquel caso la polis, la comunidad política, la ciudad-estado,
para que haya un equilibrio entre los participantes, los habitantes de esa sociedad. Por supuesto que la justicia también puede ser una herramienta del poder, ya lo vamos a ver también eso, que tuerce la idea de la verdad en pos de sacar un beneficio para intereses particulares. Tal es el caso de lo que va a suceder con Sócrates. Pero Sócrates, considerándose relacionado con una justicia mayor de aquellos que lo acusan injustamente, antepone ese ideal de justicia como algo mayor que esa injusticia que cometen con él sus acusadores. Bueno, ven cómo se van como, articulando, integrando, mejor dicho, los temas. Y las preguntas entonces son, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo que rige una comunidad política? También nos podemos preguntar qué es el amor. Esta es una pregunta que está muy presente en Platón y ya le vamos a dar curso a eso. Esto hay que ir pensándolo para no dar definiciones directas, sino para que ustedes puedan ir entendiendo la lógica del pensamiento de estos autores respecto del amor, del bien, esto sobre todo en Platón, el bien, y no estamos hablando del bien ético, sino del bien como una cosa buena, eh, como eh, algo adecuado a su ser, ¿no? Algo bueno en sí. Ya me voy a referir a eso también. Como quien dice, este mate está bueno, no porque sea bueno, de nuevo, éticamente, sino está bueno porque le conviene a lo que es. Está bueno en tanto es disfrutable, está rico, tiene una hierba de calidad, no está quemada la hierba, el agua está a punto, bueno, esas características. Disculpen los ejemplos, pero es para poder entender que aquí lo que se está poniendo en juego en estas nociones, los filósofos que son los clásicos de la tradición, eh, van a calificar como los conceptos fundamentales de la filosofía y que abren la puerta a otras nociones que vamos a ir viendo más adelante. Por supuesto que esto también se va a cuestionar desde un pensar nuestro americano. Y eso lo vamos a desarrollar en clases posteriores. En este punto estamos viendo conocimiento de sí, inquietud de sí, conocimiento y realidad, amor, bien, belleza y felicidad. Cosas que están presentes tanto en Sócrates como en Platón como en Aristóteles. No van a encontrar en el programa, disculpen, no van a encontrar, digo, en el programa los nombres de estos autores en la primera unidad, pero sí van a encontrar las referencias o los temas que hacen eh, alusión directa a Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, ahora sí, Nazarena Lucero y otra persona que, a ver, levantaron la mano. Hola, profe, buen día. Tenía una duda sobre Foucault. Quería ver si me quedó claro, digamos. Foucault hace una reflexión histórica de la relación entre sujeto y verdad, pero tomando como punto de partida el concepto de la inquietud de sí y el conócete a ti mismo, sería. Sí, muy bien. Sí, eso es como Bien, era eso nada más. el gran titular, ¿sí? En la hermenéutica del sujeto, en realidad en todo el curso del Collège de France, no solo en esta clase, pues en el título de ese curso que se llama La hermenéutica del sujeto, y que él lo va a dar durante varios meses, reuniéndose durante 4 horas, 2 primeras horas, un recreo y otras 2 horas, él va a hablar siempre de esto, qué relación hay entre el sujeto y la verdad. En la tradición clásica de la antigüedad griega. Y eso abarca un periodo muy, muy sui generis, si consideramos a Foucault, que va desde el siglo V antes de Cristo, eh, inclusive pasando la época del helenismo, que es el siglo III antes de Cristo.
y se va a ir aproximando a las nociones del cristianismo primitivo, ¿no? Cómo era entendido, cómo fueron cambiando estas nociones de conocimiento de sí, presente en Sócrates y en el oráculo délfico, y de inquietud de sí, cómo se fueron transformando. En ese sentido, no es solo una hermenéutica, es decir, una interpretación de esas nociones, sino que también es una genealogía, les decía yo, porque es un revisar hacia atrás la procedencia de estos conceptos que tienen presencia en la época de Foucault. Y para nosotros también, que vivimos en una época contemporánea, la de Foucault. Contemporánea en el sentido de que nos separan, a ver, 30, 40 años de su muerte, pero estamos habitando en una época con intereses afines. Si bien en estos últimos años ha ido cambiando rápidamente el mundo, estos conceptos nos siguen interpelando. Desde un posicionamiento de una lectura culturalmente situada, nosotros nos preguntamos hoy en qué consiste la inquietud de sí, la preocupación de sí y el cuidado de sí. Entonces, estamos haciendo toda una revisión con Foucault de la tradición occidental, si quieren, no solo occidental, ya aquí habría que incorporar eh, el pensar nuestro americano. Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Sí, eh, Juan levantó la mano y no sé si hay alguien más. ¿Cómo va, profe? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Profe, bueno, leyendo el texto de Foucault, él habla de la Sí, prodigia y en Europa moderna habla de los placeres sexuales, pero a nivel carnal. Quizá me confundo yo, pero ¿será que en los griegos los placeres sexuales nacen a partir de la inquietud de sí y del autoconocerse? está muy interesante la pregunta. A ver, eh, la inquietud de sí va a dar lugar a prácticas de sí, que tienen que ver con prácticas afrodisíacas. La afrodisia es una forma de vivir en el amor, ¿no? Y para eso hay también técnicas espirituales, técnicas corporales, de cómo procurar el cuidado de sí y del otro, eh, dando lugar a técnicas sexuales, que no son del acto sexual, de la unión sexual en sí, sino que tienen que ver con las formas del amor. eh, y supone también toda una dieta de las comidas, bebidas afrodisíacas, ¿sí? eh, Toda una práctica en orden a la virtud, que de nuevo siempre está regido por el ideal de justicia. La justicia siempre aparece como el equilibrio en los griegos, nada en desmesura, tampoco las prácticas afrodisíacas deben serlo en ese sentido, si hay un ideal ético, y ni nada en demasía, ni nada que en carencia, ¿no? Ese es el justo medio del que va a hablar Aristóteles. Ni muy muy, ni tan tan, ni muy mucho, ni tan poco. Y para eso hay toda una serie de prácticas reguladas que incluyen la afrodisía, los placeres, el uso de los placeres, le va a llamar Foucault a esto en, en uno de sus libros de la historia de la sexualidad. No me quiero apartar mucho del tema, pero porque su pregunta es muy pertinente en ese sentido, porque está articulando en qué tiene que ver el cuidado de sí y el cuidado de los otros y el cuidado del mundo con las prácticas de afrodisia. Bueno, esto lo va a trabajar Foucault, como les decía, en uno de los volúmenes de Historia de la Sexualidad, el uso de los placeres. Foucault en Historia de la Sexualidad tiene un texto que se llama la inquietud de sí, el uso de los placeres, las confesiones de la carne, pero eso está más referido entrando a cómo las prácticas del amor y las prácticas acerca del cuidado de sí, no solo del amor, se van a instaurar en la época del cristianismo, sobre todo el cristianismo primitivo, que ahí el cuidado de sí va a ser el cuidado del alma. En los griegos eso todavía no aparece. En los griegos el cuidado de sí es un cuidado general del cuerpo y del alma. No ven la cosa separada.
la cosa, el asunto humano, no está separado. En el cristianismo sí, porque es, hay una preocupación por el alma ahí. Pero me estoy alejando un poco del tema. Estoy ahondando en su pregunta porque me llevó a pensar todo esto que viene con la afrodisia. Le interrumpo. Vuelvo, sí, Lo interrumpo y agarrando como apunte, como disparador su respuesta. Bueno, Foucault habla de la modernidad a partir del siglo V después de Cristo. Y teniendo en cuenta, haciendo como la lectura culturalmente situada, nosotros hoy en día estamos en lo que se diría contemporaneidad, no me sale. Bueno, teniendo en cuenta esas prácticas a las cuales se llaman espiritualidad, para el conocer de ti mismo y también para conocer de ti mismo tenés que tener como penumbre la inquietud en sí. Hoy en día el movimiento del Eros, que es el movimiento del amor, así lo llama Foucault en el texto, en nuestros tiempos sería, por decirlo en bruto, el amor propio, ¿o no? y esa es una interpretación que se podría hacer desde su perspectiva. Habría que ver desde dónde lo está pensando. Eh, yo creo que hay que poner en consideración que hay distintas formas de entender la cuestión de la afrodisia en relación también con otras formas de amor, ¿no? El eros, eh, el ágape, cáritas, que son expresiones amorosas que no son idénticas, sino que admiten diferenciaciones y de las cuales podría hacerse también toda una genealogía. ¿Sí? El ágape como una comunión en el amor, responde a una tradición cristiana, o la caritas, que viene de la caritas Christi, ¿no? Del amor a Cristo, que también es una experiencia de una comunidad que es la iglesia primitiva también va a hablar de esto, que donde importa más el amor hacia el otro, pero que se funda en el amor a sí mismo. Esto que está en la práctica cristiana del eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esto como ideal del amor. Son distintas formas. Ahora, si usted me pregunta en la contemporaneidad, hoy, ¿no? ¿Cómo cómo se podría caracterizar? Yo creo no sé si era esa la pregunta después de todo, pero me parece que apuntaba a poder pensar cómo se dan estas formas de entender el eros en la antigüedad en relación con el presente, con nuestro presente. Y me parece que hay toda una complejidad que da cuenta de distintas formas de vivir en el amor. Y a partir de eso también viene todo lo que puede ser calificación o, o descalificación de prácticas amorosas reconocidas o aceptadas en un tiempo, como las prácticas cis heterosexuales, y hoy por hoy están más habilitadas las prácticas habilitadas, digo que no quiere decir que no hayan existido, pero están más habilitadas, visibilizadas las prácticas que no son solamente de esa naturaleza, eh, como que hay otras proliferaciones. Eh, Además de pensar cuál es la naturaleza del amor, ¿no? Eh, y ligado también con otras expresiones, esto si importa más el amor a otro que el amor a uno mismo, o si el principio del amor al otro parte de uno mismo, o si el amor es un amor solo para sí, y todas las calificaciones otra vez que eso engloba, el desprendimiento de sí, el narcisismo, o el egoísmo, el altruismo, el egocentrismo, son todas determinaciones o calificaciones que se pueden hacer en torno al amor, ¿no? Y por citar una de las expresiones del amor, que es el amor como oblatividad, como donación, como longanimidad, como, eh, como una cosa que tenga que ver con una acción espiritual, pero también está toda la carnalidad del amor y el erotismo como fuente de placer, también es un tema enorme.
Bueno, no sé si ayuda como a ubicar la cuestión. Profe, Sí, yo creo alguien, que Ángel, también, levantó la mano. justo lo que estaba hablando del amor también, te había escuchado el tema de que si es como más una decisión o si es más como una emoción. O sea, cómo, qué realmente es. Eh, si atendemos a lo que es la tradición filosófica, el amor es una pasión, ¿sí? Eh, Vean, una de las formas que aparece el amor en la apología es cuando interviene el daimon, que en la tradición cristiana ha pasado como el demonio, como algo malo, como lo que induce a una tentación que aparta de la voluntad de Dios. Eso aparece en el cristianismo. ¿Pero por qué? Porque refiere a lo carnal y donde en esa época cristiana, primitiva sobre todo, se exalta el amor, pero idealizado, espiritualizado, siguiendo la tradición platónica de que el amor es una, una idea, eh, o encuentra su fuente en última instancia en la idea. En la tradición cristiana, digo, el amor va a aparecer como una cosa espiritualizada. Y todo lo que sea carnal, lo que tienda a separar y atraer hacia lo sensible, a la voluptuosidad, a lo lujurioso, así era leído, no lo estoy diciendo yo, estoy eh, comentando cómo se interpretaba en el cristianismo primitivo los placeres de la carne, ¿no? Como que sujetaban al cuerpo a una condición sensible y lo apartaban de su tensión hacia Dios. Es decir, la carne arrastra hacia el pecado es apartarse de Dios y en cambio el amor espiritual, ideal, el amor a Cristo, a Dios, a la Virgen, eh, no implica la renuncia a los placeres de la carne. Eh, Ahora, eso en esa época tenía esa característica y hoy por hoy, bueno, son otras formas en que se lee la realidad del amor. Ahí les estaba diciendo, el daimon, que es el demonio que atrae para la tentación de la carne en el cristianismo, en realidad era fuente de inspiración para los griegos. Eso apasionado que movía y ponía en una tensión no solo física, sino una tensión de conocimiento, de búsqueda del conocimiento. Por eso la filosofía viene de filía, tendencia, búsqueda, que es una búsqueda amorosa. Y la filía es un tipo de amor, ¿sí? Ahí viene el amor filial, la filiación. O afiliarse a un partido, a un club de fútbol, o a un partido, o a los ideales de una nación, todo lo que tenga que ver con ser parte de algo donde uno está afiliado, como una comunidad, ¿no? No sé, la comunidad del anillo, la comunidad que va detrás de un ideal. Y eso supone una pasión. El amor en última instancia, en sus fuentes eh, más directas en la tradición griega, y no solo la griega, pero hay que pensarlo también en América, hay mitos que hablan de esto, mitos, leyendas, relatos, bueno, concepciones del mundo, que toman el amor como una pasión. El amor es una pasión, no es una emoción ni un sentimiento. Puede traducirse a través de eso, pero sobre todo es una pasión. ¿Por qué? Porque es algo que arrebata al hombre, ¿no? Al sujeto. Entonces puede ver en las experiencias místicas de eh, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y otros místicos no cristianos que hablan de ese arrobamiento, ¿no? Como que quedan extáticos, es decir, fuera de sí, eh, porque quedan unidos a una experiencia que los captura, como que quedan embriagados, de hecho, esa es la experiencia de la que hablan, embriagados o atravesados por una flecha, se ven
en los cuadros de Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Eh, hay algo ahí que atraviesa, ¿no? Que también está presente en la tradición griega, en Cupido. Cupido es esa especie de niño con alas que lleva un arco y una flecha y que atraviesa el corazón, es como una cosa arrolladora y de que despierta la pasión. Es asunto de la pasión y no de la razón, ¿sí? Bueno, me estoy deteniendo demasiado en esto, pero es que ustedes preguntan y en realidad quiero ir a Aristóteles. Y de alguna manera voy a ir uniendo esto que aparece. Me interesa ir asentando conceptualmente las cosas que nos convocan. Sí, levantó la mano Flori Linaza, y no sé si hay alguien más. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Sí, sí, muy bien. Bueno, Foucault casi al final del texto habla de esta cuestión de la espiritualidad, todo esto de que el sujeto tiene que transformarse para alcanzar la verdad, ¿no? ¿Esta espiritualidad de la que habla Foucault sucede antes o después del momento cartesiano? Encuentra su fuente antes, en todo esto que él está mencionando, que va en la tradición que comienza con Sócrates, es por decir dónde inicia, pero no es que puntualmente inicia ahí. Foucault está marcando un punto de partida nada más, ¿sí? Y convencionalmente podríamos decirlo así. Está hablando del conócete a ti mismo y el ocúpate de ti mismo. Entonces, de ahí en adelante, puede decirse que independientemente del momento cartesiano, esta experiencia es la que él está considerando. Me perdí un poco ahí respecto de su pregunta, no sé si la contesté bien. Me parece que usted quería decir otra cosa más. No, sí, ahí lo entendí. Pasa que primero habla del momento cartesiano, después de la espiritualidad y me perdí un poco en eso. Claro, muy bien. Ve que el momento cartesiano es posterior, porque va a ser en el siglo XVI con René Descartes. En la próxima unidad vamos a comenzar a ver a Descartes. Pero que ahí está la pregunta, ¿por qué se abandona o pasa a un segundo plano la inquietud de sí y aparece más bien el conocimiento de sí? Sin embargo, la práctica de espiritualidad ha estado antes y más allá de ese momento cartesiano, uno podría pensar que continúa, pero no continúa con con esta presencia tan en primer plano como va a ser en el momento del momento cartesiano en adelante. Es una experiencia que sigue estando presente de una forma más subrepticia, menos visibilizada, pero después se va a recuperar, ¿no? Se recupera en la reflexión de Foucault, en primer lugar, y, y se recupera en todas estas formas de amor y y de inquietud de sí que aparecen en nuestra actualidad, ¿no? Vean, dije formas de amor, pero también tiene que ver con un trabajo sobre sí, que esas son las tecnologías del yo, que les mencionaba en la clase anterior, de las que habla Foucault también. Es decir, cómo yo voy, yo como sujeto individual, pero habría que pensarlo también como un proyecto educativo, como la paideia en la antigua Grecia. Eh, Así como en los sofistas había un ideal educativo, que era educar en la virtud, la arete, que consiste eh, una técnica que dice que la virtud puede enseñarse mediante esas técnicas de oratoria, retórica. Ahora, y Sócrates va a decir otra cosa contraria, ¿no? Va a hablar de la mayéutica. Sin embargo, eh, son expresiones de un sujeto o de tensiones de sujetos que tienen un ideal respecto
de cómo debe ser un trabajo acerca del cuidado de sí. Bueno, suponiendo que en los sofistas, al menos en los últimos, hubiera una pretensión de cuidado de sí. Me parecía que más les interesaba cuidar sus intereses personales, más que los intereses de la ciudad, por eso la denuncia de Sócrates, y cuidar sus intereses económicos, por otra parte. Sin embargo, podemos concederles que los sofistas tenían la pretensión de enseñar verdaderamente, al comienzo al menos, eran sabios. Y todo esto para decir que eh, los individuos, las comunidades, mantienen un ideal respecto del cuidado de sí, que suponen prácticas de espiritualidad y que están presentes hoy por hoy, en distintos grupos, en distintas instituciones, en el ideal de vida de cada uno, que busca también una relación personal con la verdad, con la felicidad, con el conocimiento. Es decir, no hay que verlo como cosas separadas, por eso son prácticas de espiritualidad. ¿Sí? ¿Se entendió? A la clase en general le pregunto, por... Bueno, aparentemente sí. Guadalupe levantó la mano. Sí, profe, ¿se escucha? Sí. Bien, yo dividí la verdad en tres maneras. La filosofía y la espiritualidad, Aristóteles y la gnosis, ¿puede ser? Agnosis. Gnosis. Ah, gnosis. Sí, no sé cómo se dice. Sí, 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 gnosis. No, está bien, está bien. Como ¿Está bien dijo la agnosis, clasificación? gnosis. Ahí lo coloqué en el chat. Ujú. ¿En base a qué hace esta clasificación? No Fue me como quedó que claro. yo vi en el texto que había como tres maneras diferentes en la que veían la verdad. Y la dividí en tres, en la Ujú. filosofía y la espiritualidad, que es que la mayoría de los filósofos antiguos se preguntan cómo conocer la verdad, siempre está unida con cómo debo transformarme para conocer esa verdad. O sea que no Muy bien, bastaba con aprender, sino que se debía como cambiar interiormente para que realmente podamos acceder a la verdad. bien. Repítame entonces cuáles son las tres que usted identificó. Gnosis. Bien, ese filosofía y espiritualidad. Después está la gnosis, que puse que el conocimiento era lo más importante, saber algo no era solo un acto o sea, un acto intelectual, sino que era un acto espiritual, que creían que aprender te cambiaba y te acercaba a la verdad. Y Ujú. después teníamos Aristóteles, que es como todo lo contrario, que fue uno que pensó diferente, que él confiaba más en la razón y en el pensamiento lógico. O sea, como sin darle tanta Bien. importancia al cambio personal. Sí, sí, podríamos decir eso. Más que centrarnos en las diferencias, en estas o acentuaciones que puede haber, en todo Ujú. caso es eso, ¿no? Pensarlas como acentuaciones, porque en el proyecto eh, que lleva adelante Foucault en la hermenéutica del sujeto, es ese intento de mostrar cuál es la relación del sujeto con la verdad y que básicamente se va a poner en tensión todas estas formas de la verdad a las que usted se ha referido, que en definitiva suponen un trabajo y una ascesis sería, un trabajo y un amor, ¿no? Habla del eros y la ascesis, es eros, amor y ascesis, trabajo, que ponen de manifiesto todo eso que tiene que hacer el, el hombre, el sujeto, desde, eh, desde sí mismo para su encuentro con la verdad. Mientras que en el momento cartesiano, sería el otro término, pues eso es dejado de lado. O sea que esas diferenciaciones
eh, que, que usted ha reconocido en el texto, pueden servir, nos puede orientar, poniendo el acento en que tienen en común con estas distintas acentuaciones esa, ese proceso de transformación del sujeto mediante el amor y el trabajo, de esa transformación de sí y de su relación con los otros y con el mundo en general. Y en el momento cartesiano todo eso cambia drásticamente, podríamos decir así, porque se va a privilegiar solamente el aspecto de la gnosis, es decir, del conocimiento, pero de un conocimiento objetivo, donde ya no hay una vinculación de una espiritualidad por parte del hombre, del sujeto, sino que va a ser algo más bien de naturaleza racional, que va a responder a un método, que es el método científico, basado en la observación empírica, y la idea de que el conocimiento es un poder, y eso también se va a relacionar con la pretensión de, de que en nombre de la razón europea se puede administrar y sujetar las otras visiones, otras formas de ser y de relacionarse con el mundo. Eso explica también la conquista, o la colonización y la conquista de América, ¿no? En una actitud de puro conocimiento, donde no está puesta en juego no está puesta en juego la relación con el otro diferente, en este caso el hombre americano, si quieren, sino que hay una actitud de avasallamiento, de poder, la idea de que conocer es poder, pero un poder de imponer la propia verdad, pero una verdad, en último término, científica, técnica también, ya que no lo podemos ir caracterizando así. Es bien complejo esto, pero como para que se pueda ir ablandando hacia dónde nos encaminamos con esto, ¿no? Que vamos recuperando de la tradición griega como conocimiento de sí, inquietud de sí, y cómo eso se va eh, desilvanando hasta quedar reducido a un mero aspecto de conocimiento exterior, objetivo, que pierde de vista la relación con el otro. La relación con el otro siempre está mediada por la verdad y la relación con uno mismo también, porque es lo que permite ser, y- eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Eh, Estar en consonancia con, con eso que uno siente, piensa, cree, pero después de ver los efectos que eso tiene también en uno mismo y en otros. Bueno, te lo vamos a ir viendo. No sé si alcance a responder. Eh, Flori otra vez levantó la mano y otra persona más Sí, que no alcanzo a ver aquí. disculpe. ¿Quién es? Sí. Tenía una duda. ¿Por qué Foucault parte de la inquietud de sí y el conócete a ti mismo para hacer esta reflexión histórica en lugar de, no sé, partir de otra noción o alguna otra cuestión? Bueno, eso forma parte de una exégesis, ¿no? De un encontrarse con textos, tratar de entenderlos, eh, también es producto de una intuición, de un ver a través de todo un procedimiento metódico, porque no es la primera vez que Foucault da un curso en el Collège de France. Foucault comenzó a dar estos cursos a partir del año 1970. Era un curso que llevaba adelante uno de sus maestros, Jean Hippolyte, que se jubilaba, y Foucault se hace cargo en 1970 de ese curso que le va a llamar Historia de los Sistemas de Pensamiento, o se llamaba así en realidad, y él va a ir variando cada año las temáticas del curso con nombres distintos. Y él se interesa por
saber cómo se han constituido las instituciones actuales a partir de determinados discursos que dicen, le interesaban cómo se producían ciertos discursos acerca de las cosas. Seguía la tradición de Nietzsche. ¿Quién dice que esto es la verdad? ¿O quién dice que esto es verdadero? ¿Hay una verdad objetiva o viene eh, planteada a partir de determinadas condiciones históricas? ¿Quién dice qué es el loco? ¿Qué es el poder psiquiátrico? Estas preguntas van a ir eh, se van a ir profundizando, se van a ir tensionando con otras preguntas que Foucault, a través de esos cursos, desde el año 70 hasta el año 82, va a ir desplegando con distintos nombres, ¿no? Eh, un año antes Foucault ha dado un curso que se llama Subjetividad y Verdad, otro año del poder psiquiátrico, otro año ha hablado de los anormales, pensando en esas anormalidades así entendidas históricamente de orden sexual, mental. Además, Foucault había hecho su tesis sobre historia de la locura en la época clásica. Eh, Como una tesis, la tesis doctoral en filosofía es esa. Y como psicólogo había hecho su tesis sobre enfermedad mental y personalidad. O sea que ahí había un tema eh, acerca de la diferencia, de cómo se constituye un sujeto, eh, como una inquietud que lo estaba eh, interrogando profundamente. Además, bueno, Foucault era un filósofo, podríamos decir, eh, no muy convencional. Eh, este, Además de que estaba a favor de las minorías, formó el grupo de intervención en las prisiones, escuchaba a los presos, formaba parte de colectivos también a favor de la liberación homosexual. Bueno, Foucault era homosexual. Eh, es decir, todo esto, a partir de la pregunta que usted hace, ¿no? Me parece que era material vital también, que lo atravesaba como experiencia, para poder preguntarse cómo se constituye un sujeto, de dónde vienen estas preguntas acerca de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo nos ocupamos de nosotros mismos, eh, a partir de qué condiciones de vida, qué tenemos que hacer para ser felices, a través de qué prácticas y encuentra en Sócrates ese personaje o el paradigma, ¿sí? La causa ejemplar, diría los tomistas, el ejemplo, el modelo sobre el que basar esta respuesta, ¿no? O sea, por ahí puedo responder, más allá de cuál habrá sido la intención concreta de Foucault, que él la da a entender en distintos textos, cuando habla de su recorrido. Y leyendo hacia atrás, tratando de entender su propia obra, responde esto sobre todo hacia los últimos meses de su vida. Eh, es lo cuanto le podría decir, ¿no? Bueno, Tomás Agustín Mayran Castro levantó la mano. Sí, Hola, profe. Sí, mi respuesta era con respecto, o sea, similar a lo que estaba hablando recién de cuál es el objetivo, digamos, de Foucault para, no sé, cuál es la intención que tiene con con este estudio del sujeto, digamos. Eh, la finalidad última, que es conocimiento hacia no sé, hacia la sociedad o da algún consejo, digamos, una manera de cambiar la forma de ver al sujeto, o sea, de vernos personalmente, algo así, digamos. No sé cuál es su intención o cuál es su finalidad con el estudio de de todo ese curso que dio. No sé si me explico. claro, Foucault da ese curso para personas que ya tienen una formación en filosofía, en ciencias sociales, en psicología, en derecho. eh, y como decía, sigue toda una problemática que, que viene desarrollando.
en orden a pensar también la filosofía como una práctica donde son más importantes las preguntas que las respuestas. Para ser más preciso, el año anterior, en 1981, Foucault ha dado un curso sobre la experiencia de los placeres en la antigüedad grecolatina, en la línea de lo que planteaba el compañero sobre la afrodisia, ¿no? Y acá en la hermenéutica del sujeto, en cambio, aunque toma el mismo periodo histórico, eh, se empieza a ocupar de las prácticas de sí, de nuevo. ¿Y qué inquietud lo mueve a él para eso? ¿Y quiere dar consejos? Y yo creo que Foucault no, lo que trata de hacer es de problematizar, de que uno pueda pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Eh, ¿Desde dónde nos constituimos en estos que somos? ¿A partir de qué intereses? ¿A partir de qué prácticas? Es decir, podemos tomar esta misma pregunta para Foucault. ¿Por qué escribió lo que escribió Foucault? ¿Qué lo movía a dar este tipo de clases o por qué abordaba estas temáticas? Y bueno, era algo también que lo acuciaba desde, desde esas preguntas, ¿no? Eh, a ver, él dice en una de sus entrevistas, una de las entrevistas que le hacen, eh, que tenía en la cabeza hacer una historia del sujeto. Esta materia que él tenía a cargo se llamaba así, Historia de los Sistemas de Pensamiento. Entonces, no le interesaba hacer una cronología histórica de distintas doctrinas, sino que él quería saber cómo se ha ido formando la, la mentalidad del sujeto, o lo que se llama hoy por hoy la subjetividad. Pensemos, nuestra subjetividad contemporánea. eh, ¿Por qué se caracteriza? Y por ser eh, sujetos que vivimos orientados hacia la tecnología, las redes sociales, la comunicación. Esto antes de Internet era impensable, es decir, se tendrían que dar ciertas condiciones históricas, tecnológicas, para que fuese posible el advenimiento de este tipo de subjetividad. Podríamos pensar que en la época de la cristiandad, Edad Media, llamada así, eh, había el ideal del hombre cristiano de salvar su alma para Dios. Y eso porque, bueno, porque había calado profundamente el mensaje de una religión, el mensaje de salvación, y que se institucionalizó y que generó también sus propias prácticas, las prácticas de sacrificio, de ayuno, de abstinencia. Entonces, cada época genera sus condiciones de producción de sujeto, o de subjetividad. Y en la época de Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, era este ideal de bondad, amor, belleza, felicidad, justicia, que estaba presente en el mundo griego. Entonces Foucault se pregunta, ¿cómo hemos llegado a ser esto que somos hoy? Eh, y hace este rastreo genealógico y por eso se va a interesar por las prácticas de sí. ¿Qué hacían los griegos para llegar a ser eso que eran? ¿Por qué ellos fundaron la democracia y no otros pueblos? ¿Qué los caracterizó o qué era lo propio? Eh, ¿Sí? Por ahí puedo responderlo, ¿no? Es decir, para explicarlo desde otro lado, y ya vuelvo sobre una reflexión. Ahí está. Voy tomando lo que dice en el chat. Si puedo volver a explicarlo de gnosis, bueno, ya vuelvo a eso. O lo voy tejiendo con esta respuesta que voy dando. La gnosis tiene que ver con un conocimiento. Gnosis es gnosum, eh, quiere decir conocimiento. De gnosere. Gnosere, lo voy a colocar en el chat. Conoscere es del latín, conocer. Nocere, conocer. Gnosis es conocimiento.
Ahora, ¿cómo se puede entender el conocimiento? ¿Como algo puramente intelectual o como un intento de conocer no solo lo intelectual, sino todo lo que hace un sujeto para poder conocerse a sí mismo, para poder transformar las condiciones de existencia, es decir, las prácticas, prácticas de subjetividad o las prácticas de sí, las tecnologías del yo, las técnicas del yo, técnicas de sí. Tiene distintos nombres, pero tiene que ver con todos esos procedimientos que uno hace para poder transformar su, su existencia. Un cambio de vida, entrar a una experiencia amorosa distinta, a un grupo eh, determinado, sea religioso, político, algo que transforma la vida. Sería como la experiencia de Pablo de Tarso, de Saulo, digamos, que escucha esa voz de Dios que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se asusta, se cae, que lo que perseguía a los cristianos, ¿no? Se cae del caballo, se queda ciego y después se le ilumina, ¿no? Como que sale de la caverna de Platón, estoy haciendo metáfora, obviamente, eh, y, y se convierte en un ferviente cristiano y hasta cambia de nombre. Es una experiencia transformadora. ¿Eh? No interesa, no está en juego aquí si la cuestión de creencia o no creencia, sino lo que hace que a un sujeto de pronto le caiga la ficha, se transforme a partir de una práctica en su vida, ¿no? Pues una experiencia también terapéutica. De hecho, bueno, se hablaba de una terapéutica del alma, que hoy por hoy lo podemos pensar en relación con una terapia. Una terapia, bueno, tiene ese origen. Un terapeutos en griego era el que curaba el alma. Es un poco la práctica socrática, esto de curar la ignorancia mediante el acceso a la verdad. ¿Ven? Tiene que ver con eso. Entonces, el interés de Foucault, en función de esta pregunta que me hacen, es mostrar cómo se introduce en ese tiempo una obligación de decir la verdad sobre sí mismo, que está estructurada por la tematización del otro. Por eso yo decía, para que haya una verdad, cuando uno entra en relación con una verdad, cuando sale de ese fingir demencia, es decir, cuando no se hace el tonto, y le dice a otro, bueno, me está pasando esto. Eso otro puede ser, y ahora voy a dar ejemplos, qué sé yo, no sé si es un ejemplo, una referencia. Puede ser un psicólogo, puede ser un pastor, el cura. ¿Qué hacían los cristianos? Bueno, introdujeron el sacramento de la confesión, que era una relación con un otro, con la obligación de confesar los pecados, es decir, el alma desnuda de sí misma, pero por mediación de un otro, y que es una forma de dar testimonio, ¿sí? Eh, puedo decir esto de mí mismo, de mí misma, sin que me engañe. Eso es eh, el interés de Foucault. ¿Cómo cómo ha tenido lugar? Si lo vemos desde el punto de vista del derecho, que también es un curso que da Foucault antes, ¿no? Cuando habla de las instituciones de derecho, es otro curso que da en el Collège de France, no es exactamente ese el título. Eh, él se va a preguntar cómo surgió esta obligación de decir la verdad, que antes era mediante ritos, ¿sí? Las ordalías, o se descubría la verdad de algo mediante em, una acción como un combate, ¿no? El que ganaba, entonces ese era es el favorecido por los dioses porque ganó, entonces el que tenía la verdad de su lado. Em, Nuestro sistema de administración de justicia también descansa en eso. Bueno, a ver, averiguar quién dice la verdad, las pruebas, qué pruebas existen para ponerlo en juego. Los romanos buscaban un testigo. ¿Y qué era un testigo? El testis, es decir, el que mostraba su condición de ser viril para mostrar la verdad. Por eso el romano que daba testimonio se levantaba la falda, digamos, su ropa y mostraba los testículos. El testigo es el que da el testis, el que testimonia, el que muestra que es varón, el que es virtuoso, lo viril, ¿sí? Uno podría decir que rara esa forma de dar cuenta de una relación con la verdad.
Pero bueno, está en juego, esa es una práctica de sí, ¿ven? Son tecnologías, formas de administrar la relación, una relación del sujeto con la verdad. Hoy por hoy nuestras instituciones de justicia, ¿cómo, cómo administran la verdad? Bueno, se llama también a testigos, se reúnen pruebas, el juez decide, puede haber un jurado, hay veredicto, sentencia. No vamos a entrar en una historia del derecho, pero Foucault se ocupa de todo esto en sus cursos, ¿no? Eh, Este, y él quiere hacer una historia de cómo ha sido la relación del sujeto con la verdad, al menos en Occidente, ¿sí? Al menos cómo se da prueba de ese vínculo. Una práctica muy común, bueno, era del maestro y el discípulo. ¿Sí? El discípulo es el que se ponía en una relación de, amorosa, ¿sí? El amante que busca la verdad, pero mediada por el amado. El discípulo ama a su maestro porque el maestro es el que lo pone en relación a ese discípulo con la verdad. Es el trabajo de Sócrates también, ¿no? Esa, esa relación con la verdad de sí, no porque Sócrates tenga la verdad otra vez, sino porque es uno mismo el que accede a ella. Estamos hablando de esa relación del sujeto con la verdad todo el tiempo. Y que además supone, yo acá lo voy a decir psicoanalíticamente, esto no lo dice Foucault, que es admitir la propia finitud, eso sería en filosofía, ¿no? Y en el psicoanálisis sería como reconocer la propia castración. Ya van a entender esto. ¿Qué es reconocer la propia castración? Y esto no vale solamente para los varones. Eh, vale para toda condición humana. Desde el psicoanálisis, admitir la castración es que no podemos todo, no sabemos todo y que nunca accedemos a la totalidad de, de las cosas, que siempre tenemos un límite. Y tenemos que renunciar a esa pretensión de totalidad, de absoluto, de, sí, de verdad total, ¿no? Bueno, creo que fui un poco lejos, pero a partir de estas preguntas me parece importante porque queda más claro el tema de por qué Foucault habla del sujeto y la verdad, en esta hermenéutica. Lo que está diciendo Foucault es que el sujeto acaso tenga otras maneras de ser veraz, de corresponder a la verdad. Y hay textos de la antigüedad que invitan a una práctica de sí y de la verdad en la que se juega la liberación del sujeto más que su encierro en prácticas. Bueno, la caverna de Platón es eso, ¿no? De la caverna a la luz. Es proponer la liberación de un sujeto mediante el conocimiento. Ya el cristianismo lo dice de otro modo, la verdad os hará libres, la verdad libera. Matrix, alguien lo trajo acá también, ¿no? eh, Neo queda liberado de, de- de la Matrix cuando es desconectado, pero se encuentra con una verdad horrorosa. La verdad muchas veces es eso, algo que uno no quiere admitir, por eso prefiere vivir en un engaño, en una simulación, porque como dicen también, la verdad duele. Eh, Otros dicen, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es eso que es, no hay forma de recusarla, ¿no? Em, pero estamos ahí, en ese intento de entender por qué nos interesa el tema de la verdad, que no es la verdad como una cosa vacía, es la verdad con todo este contenido de la libertad, la justicia, em, la belleza, la bondad, la amistad, bueno, todo el valor que conlleva el no mentirse, ¿no? El no mentirse ni mentir, o hacer como sí, mirar para otro lado. Sartre va a decir que los, los que miran para otro lado son los tramposos, ¿no? Los que hacen como fingen, ¿no? Esto de fingir demencia tiene que ver con eso. No quieren ver, pero saben que no les conviene ver, porque
puede ser doloroso. La verdad no deja de ser un padecimiento también, porque quien más conoce, más sufre. Hay algo de esto también, ¿no? Es un poco lo que le sucedía a Casandra, a Casandra. En los mitos griegos, Casandra es la que, aunque ahí se juega otra cosa, eh, hay varias representaciones, la verdad, en los mitos griegos. Está Tiresias, que es ese pastor ciego que puede ver la verdad eh, a pesar de su ceguera. Está Casandra, que conoce la verdad, lo que va a suceder, en sentido profético, pero nadie le cree. Entonces padece eso. Eh, bueno, vamos por ahí. Una consulta fuera de contexto, pero la base del pensamiento de Occidente, los griegos, sería nuestra base, porque en Oriente no es la misma base de conocimiento, ellos no tomaron los conocimientos de los griegos. Bueno, esto es un tema que vamos a problematizar en otra clase, ¿no? Estamos tomando como algo valioso la tradición occidental, reconociendo que ahí, que en Grecia, nace la filosofía occidental. ¿Había filosofía en Oriente? Sí, pero es otro tipo de filosofía. Había filosofía en China, India, por ejemplo. Hay todo un debate respecto de esto. Nosotros no lo vamos a concluir porque es un debate que todavía sigue abierto en, en las instituciones filosóficas, en instituciones de pensamiento, y también sirve para pensarnos nosotros. ¿Hay filosofía en América Latina? ¿Existe un pensamiento nuestro americano, latinoamericano? Es todo un debate con eso. Que, que para poder pensar si existe filosofía en otro lugar que no sea Europa, bueno, vamos a leer, de hecho en esta unidad tienen para leer un texto de Dussel que habla de la transmodernidad, pero él lo dice en otros términos. Eh, eh, ah, ¿Cómo lo dice? El texto, Europa, modernidad y eurocentrismo, en la colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales. Después, próxima clase me puedo referir a eso. Disculpen que no los estaría viendo. Ahora sí. Bueno, una pregunta más de Ángel. Era para confirmar lo que más o menos entendía de la hermenéutica, de lo que se refería Foucault, que era que él quería como conocer o entender la relación entre sujeto y verdad, si era posible que el sujeto pudiera acceder a la verdad y ver Sí, los distintos tipos de relaciones y los problemas que conllevaban a eso y comparándolo con otras relaciones que había para que el sujeto tuviera acceso a la verdad. Ahí donde toma Platón, la inquietud de sí, el conocer a ti mismo, la espiritualidad, lo que es el momento cartesiano también, y después creo que también lo que toma por Aristóteles, viendo como el problema que conllevaba cada una y también la parte importante, que era que si la verdad era capaz de salvar al sujeto o solamente era como un mero bien. conocimiento. Bueno, ese es un punto interesantísimo que Foucault lo toma hacia el final de esta primera parte de la clase, ¿no? Eh, Después dar los caracteres del conocimiento de sí, la inquietud de sí, que es una actitud general de estar en el mundo, una manera de mirar o de trasladar cierta forma de atención, un ejercicio, meditación, acciones sobre para hacerse cargo de sí, son las prácticas de espiritualidad. Después de hablar de todas estas disposiciones con las que cuenta un sujeto para la inquietud de sí, él va a decir que esto se perdió, esta tradición se perdió. Eh, yo mencioné que esto en parte es debido a cierta valoración de cierto tipo de conocimiento en la modernidad, que es el conocimiento científico, y que fue posibilitado también por la ampliación del mundo, que ya no era el mundo del Mediterráneo, Europa y sus alrededores, sino que eh, el,
el encuentro, desencuentro, descubrimiento, como quieran llamarle a esa experiencia de América, modificó también una forma de ver y de sentir. Inauguró una manera de transformar, pero no en el sentido de transformarse interiormente, sino de, de transformar las condiciones de vida como mediante el poder, ¿no? El poder de someter. Hay algo de eso se modificó, como una experiencia de la humanidad en ese entonces, al menos en Occidente. Entonces, eh, eso dio lugar al momento cartesiano. Ahí se recalifica el conócete a ti mismo y se descalifica la inquietud de sí. Y empieza a tomar relevancia y pasa a un primer plano la evidencia, el autoconocimiento, la idea de la conciencia del propio yo. Ahí surge el sujeto, la conciencia con la conciencia del propio yo. Lo vamos a ver con Descartes después. Soy una cosa pensante y tengo conciencia de mí y quiero establecer un principio a prueba de toda duda. Y es, el sujeto surge cuando desaparece toda duda. Y ya el sujeto no va a tener la capacidad de acceder a la verdad, eh, porque la verdad no se puede acceder por un mero acto de conocimiento, dice Foucault, sino que para acceder a la verdad el sujeto tiene que modificarse, transformarse en algo distinto de sí mismo, porque la verdad llega a él y lo ilumina, ¿no? Y aunque el sujeto realiza un movimiento de ascenso, vean qué interesante esto, porque es como el prisionero que sale de la caverna y empieza a subir con mucho trabajo, asquesis, y con dificultad va subiendo la escarpada eh, caverna hasta llegar a la superficie, pero afuera le sale al encuentro también es eso que alumbra la verdad. Eh, en cambio, en el momento cartesiano, el sujeto sí es capaz de reconocer la verdad, pero a partir de condiciones que le son exteriores a él, dice Foucault. Creo que lo decía así, no tengo el texto acá cerca. Sí, le son exteriores y que no competen a la espiritualidad. Decía que Entonces, eran, se perdón, profe, privilegia, decía que sí, Foucault decía que hay algunas que eran intrínsecas y otras que eran extrínsecas a la misma. Las partes que claro, eran intrínsecas eran como interior al conocimiento. Creo que era lo que se podía saber por claro, autoconocimiento. Y ya después lo demás ya era extrínseco, e- que dependía que tenía que tener exacto, información. claro. Las condiciones que le son exteriores a él como sujeto, pero que no competen a la espiritualidad, que son condiciones formales, objetivas, cuestiones de método, dice Foucault. Es cuando surge el método experimental, ¿no? Eh, y como, bueno, yo hago tales cosas, pero desde un punto de vista que no me involucra a mí, sino que simplemente contemplo cómo se hacen. Eh, pero no está implicada en mi existencia concreta. Eh, a ver, no le conciernen al sujeto. Por eso va a decir al final de esa clase que tienen ustedes, que el sujeto no puede acceder a la verdad en el sentido de que esa verdad lo comprometa. Y el sujeto se va a reducir a ser un sujeto de conocimiento, ¿sí? ¿Ven esta diferencia? O sea, no hay una relación del sujeto como un sujeto que se vincula con una verdad que lo transforma a ese sujeto, sino que el sujeto se convierte en un sujeto de conocimiento de algo que le resulta puramente formal, exterior, a lo que se aplica, ¿sí? Y va a decir Foucault, por eso el sujeto va a encontrar el camino indefinido del conocimiento, pero va a desaparecer este aspecto de la iluminación, que hay una verdad que viene hacia él y que produce una transformación, transfiguración, metanoia, eh,
eh, bueno, algo que lo modifica. Ya la verdad eh, le resulta algo ajeno, ya no lo atraviesa, por eso ya no es capaz de salvar al sujeto. El sujeto queda librado a su suerte. Es la experiencia del conocimiento en Occidente, ¿no? Cómo hemos llegado a todo este fragor por la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, y dónde está el sujeto ahí. Es decir, hay sujeto, sí, sujeto de conocimiento, o sujeto que se espeja, eso lo diríamos desde el psicoanálisis, es la experiencia del narcisismo. Narciso, en el mito griego, es ese joven que eh, extremadamente bello, que eh, busca a alguien semejante y no lo encuentra, hasta que ve su reflejo cuando va a beber en las aguas del río y se enamora de sí mismo, se enamora, bueno, se siente tan atraído, una pasión arrolladora, amorosa, que se arroja al río y muere ahogado, ¿no? Como, también es una metáfora, ¿no? De cómo el amor a uno mismo por sí mismo, en ese exceso de pasión, lo termina aniquilando, porque no se abre a un otro, ¿no? De nuevo, el encuentro del sujeto con la verdad es por mediación de un otro. Y acá Narciso confunde a un otro con un reflejo de sí mismo. Y de nuevo, las redes sociales, todas estas experiencias de hoy que vienen de este momento cartesiano, podemos decir así, donde hay condiciones exteriores al sujeto, dejan de lado este vínculo con la verdad. La verdad ya no lo salva al sujeto y el sujeto queda ahogado en ese propio espejismo de las redes donde se confunde lo imaginario. Yo no soy eso que está ahí en las redes, yo soy otra cosa, además de eso, o quizá ni siquiera eso. Es decir, hay algo ahí como que termina sustituyendo la vida, la experiencia de ser sujeto. Y entonces no, el riesgo es quedar eh, eh, atrapado en las redes, sujetado, diría Foucault, de, de los algoritmos que hablan, dicen, piensan por nosotros y nosotros creyéndonos sujetos, libres y que nos hacemos cargo de nuestro deseo, de nuestra felicidad y nada de eso sucede. Es lo que creemos, como una simulación que nos hacemos a nosotros mismos. Bueno, todo esto es lo que trata de discutir o de poner en un pensamiento crítico, culturalmente situado, por eso estamos hablando de esto ahora con Foucault o Sócrates, eh, pensando en las condiciones de nuestro presente. Bueno, me fui un poco y no he empezado a hablar de Aristóteles, pero vamos a ir arrancando por aquí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, en todo caso, ya para dejar cerrado lo de Foucault, Foucault no pretende actuar como historiador, esto tiene que quedar bien claro. Foucault lo que hace es genealogía, genealogía hermenéutica. ¿Qué es la genealogía? De nuevo, es un análisis a partir de una cuestión presente. ¿Cómo nos hemos llegado a constituir sujetos así hoy una vez que hemos vivido el momento cartesiano y que no hemos tenido la experiencia que tenían los griegos como Sócrates? Por eso estamos tratando de reconstruir ese camino. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en el momento cartesiano y qué nos pasa ahora? Pero nosotros estamos haciendo el camino de vuelta. No les pasó esto a Sócrates, Platón, Aristóteles. Nosotros tenemos la ventaja de entender aquello desde nuestro presente y también quizá la desventaja de estar atravesado por todas estas preocupaciones, pero que bueno, son los desafíos también que nos llevan a someter a juicio crítico nuestra época, para poder ser cada vez más libres y, y honestos